Creo que es un hecho muy importante, ya que en los últimos 20 años CLAD y CAF han venido trabajando de manera conjunta en el fortalecimiento de las instituciones a lo largo y a lo ancho de América Latina, y en los últimos años, gracias al impulso y al liderazgo de Gregorio Montero, hemos empezado a trabajar más en esta alianza estratégica que creemos claramente puede ser de gran beneficio para todos los ciudadanos de América Latina. En ese sentido, uno de los focos muy importantes que trabajamos desde CAF y desde la Dirección de Desarrollo Institucional tiene que ver específicamente con los temas de capacitación y de capacitación de la alta gerencia pública. En los últimos años, CAF, con sus distintos programas, que están basados en 3 pilares, en los programas que nosotros llamamos de liderazgo para la transformación, donde capacitamos a personas de la sociedad civil, personas interesadas en la gestión del día a día de la cosa pública, los programas de gobernabilidad, gestión pública y gerencia política, y los programas de alta gerencia, que son a la vez presenciales, con instituciones muy prestigiosas como la ENA en Francia, George Washington University, la Fundación Carolina, Fundación Getúlio Vargas en Brasil, etcétera, y una serie de instituciones con las que venimos trabajando para brindar capacitación y brindar oportunidades de mejoramiento para el desarrollo de América Latina. En ese sentido es que hemos emprendido con el CLAD, en una de las nuevas actividades que estamos desarrollando con ellos, esta metodología que creemos que es muy interesante y que, bien como decía Gregorio, no solamente conecta personas, sino que también ayuda a conectar instituciones. El hecho que haya casi 80 personas, casi 80 conexiones, pero como bien decía Gregorio, de esas 80 conexiones hay 10 personas atrás, 15, 20, 25 con las instituciones, hace que el impacto que nosotros podamos tener con la charla que hoy va a dar Francisco sea muchísimo más alto y pueda llegar a un montón de personas. Y en ese sentido nos gustaría anunciar también que, como esta actividad se está grabando, después nosotros vamos a aprovechar y la vamos a postear para que todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de estar conectados en este momento, a través de nuestra red de graduados de los programas de gobernabilidad y liderazgo, que son más de 70.000 personas que han hecho nuestros programas en los últimos 15 años, también puedan acceder a esta charla de alto nivel que en este momento vamos a iniciar. Yo no quisiera robar más tiempo para que Francisco, que va a ser el protagonista de esta mañana, pueda comenzar con su charla y que después todos puedan de alguna manera poder interactuar, pero quisiera reafirmar el compromiso de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y de su presidente Enrique García, con el CLAD, y en esta alianza estratégica que creemos que es un paso muy importante para, como decía al principio, mejorar la calidad institucional de las políticas públicas en la región. Así que, sin otro ánimo de desearles a todos que esta oportunidad sea de agrado para todos y que podamos seguir trabajando en esta y en otras charlas para, con otros temas, poder llegar a muchísima más gente y hacer lo que están haciendo cada una de las instituciones que en este momento estamos trabajando y cada una de las personas que también están conectadas, que es poner tiempo de cada uno de nosotros para mejorar las políticas públicas que desde cada rincón de América Latina estamos desarrollando. Así que muchísimas gracias, un saludo muy fuerte a todos los que están conectados. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, y Gregorio y al equipo del CLAD, muchísimas gracias por esta iniciativa que nos llena de orgullo poder estar realizando en conjunto. Me informan desde Venezuela que puedo comenzar. Primero, a los amigos del CLAD, encabezados por el señor Gregorio Montero, que me consta del esfuerzo, el ahínco y el esmero que ha colocado para que efectivamente el CLAD esté más cerca, esté más conectado, interactúe de manera mucho más profusa con el mundo de la academia. Y eso a mí me parece fundamental, especialmente pensando en la proyección, el desarrollo y el progreso que los latinoamericanos anhelamos para nuestra región. En segundo término, saludo muy afectuoso a todos los colegas y algunos amigos que están conectados
desde esta gran patria que es Latinoamérica. Qué maravilla está esto de la tecnología. Nos permite acercarnos a pesar de la tremenda distancia de la cual estamos separados. No puedo dejar de saludar también al director de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos, profesor Nelson Díaz, del cual soy alumno egresado y me siento muy orgulloso de haber estudiado en esa gran escuela, en esa magnífica universidad. Y bueno, luego de estos saludos que son muy sentidos y genuinos, vamos a comenzar a reflexionar respecto de lo que nos convoca. El título le hemos denominado Estado y Universidad, desafíos de la gobernanza universitaria y su impacto en los indicadores científicos en América Latina. Básicamente, me interesa compartir con ustedes algunas reflexiones. Me esperan un segundo, aquí estoy corrigiendo algo. Ahora sí, compartir con ustedes inicialmente algunas reflexiones de orden contextual, que de alguna manera ya las hemos estado realizando a partir de las intervenciones del secretario general y de nuestro amigo también en Argentina, Cristian Asinelli, para enfocarnos después en un pequeño marco conceptual. Fundamentalmente creo oportuno entregar algunos elementos teóricos, porque no todo el mundo de los que están conectados seguramente son del ámbito de la formación de la administración pública. Y por lo tanto, entregar algunos conceptos relativos al Estado resulta también pertinente. Y algo similar, evidentemente, ocurre con la temática de la universidad. De hecho, me consta que hay muchos funcionarios del sector público que no necesariamente están vinculados con estas entidades educativas. Entregaremos algunos datos estadísticos, un poco para observar lo que ha estado ocurriendo con el mundo de la universidad y particularmente con el desarrollo de la investigación en Latinoamérica. Compartiré con ustedes algunos resultados de una investigación que estamos llevando a cabo con un programa de investigación que tenemos al interior de nuestra institución, programa que por lo demás está siendo apoyado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Y finalmente entregaremos también breves reflexiones a modo de colofón que seguramente van a colocar el punto de partida de las diversas preguntas, inquietudes que van a ir surgiendo en cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que ocurre con los conceptos? Nos centraremos básicamente en el Estado y la universidad. Y agregaremos también el concepto de gobernanza universitaria una vez que tengamos relativa claridad respecto de lo que significan, ¿cierto?, estos dos términos. Respecto del Estado, para los que han estudiado esta materia, seguramente han aprendido que este es un concepto muy antiguo. De hecho, se encuentran vestigios desde el punto de vista de su origen en el Tanaj. Y cuando uno observa la perspectiva que tenía inicialmente esta figura del Estado y obviamente quien administran o son parte de este Estado, el poder inicialmente tenía un origen divino. Tenía un origen divino. Y quienes ejercían ese poder lo hacían como representantes de Dios en la tierra. Si ustedes leen, por ejemplo, a propósito del Tanaj, en Daniel 2:21 se señala textualmente que Dios es el que muda o cambia los tiempos y las edades. Y después agrega, quita reyes y pone reyes. Es él el que en definitiva decide quiénes son las autoridades. Pero además, y aquí está la conexión con el mundo de la universidad, en ese tiempo se le atribuía a ese poder divino, bueno, es posible que todavía existe gente que también lo haga,
Pero ya en esa época se le atribuía a ese poder divino también el origen del conocimiento, porque después se agrega, da sabiduría a los sabios y la ciencia, es el encargado de la ciencia que se la otorga a los entendidos. Ahora la pregunta que uno podría hacerse, Latinoamérica es fundamentalmente cristiana, ¿y qué es lo que pasa con los cristianos? Bueno, Pablo, que es el gran profeta, ¿cierto?, del cristianismo, en Romanos 13, 1, hace una declaración que es también muy fuerte y que refleja muy bien lo que yo le estoy comentando. En el 13.1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, en definitiva, de nuevo otra vez, cualquier tipo de autoridad dependen de la voluntad de este ser superior. Y dice, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, en la Biblia se encuentra una gran cantidad de referencias que apuntan justamente a eso, que el origen de la autoridad, de los reyes, de los gobernantes, está en Dios. Y estos elementos fueron tomados por el papado, que se constituyó en la principal fuente de poder. Como la mayoría de ustedes saben, la Iglesia Católica era la encargada de diseñar las normas para el Estado. Pero no solamente las diseñaban, las formulaban, sino que administraban e incluso tenían la capacidad para juzgar, como ocurrió, por ejemplo, en la época de la Inquisición. Y el otro extremo que normalmente uno cita porque es como muy novedoso, es lo que planteaba Luis XIV cuando decía, en realidad, el Estado soy yo. Y asociamos, ¿cierto?, a esa declaración tan potente a ese Estado absolutista. Pero si uno observa algunas definiciones un poco más contemporáneas, como la de este catedrático en Derecho Constitucional y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que ya no está con nosotros, Lucas Verdú, de la Universidad de Salamanca, señalaba que el Estado es una sociedad territorial jurídicamente organizada con poder soberano que persigue el interés general, no de unos pocos, no de un grupo privilegiado, sino de la generalidad. Y el gran Andrés de Jesús María y José Bello López, que era el nombre completo de este gran pensador y humanista americano, Andrés Bello, venezolano de origen, chileno, podríamos decir, de corazón y por opción, también aborda el tema del Estado. Y en esa perspectiva él señala que el Estado es una sociedad de personas que tiene por objeto la conservación y felicidad de los asociados. Y eso a mí me parece espectacular porque de alguna manera lo que esa definición nos está señalando es que cuando la comunidad empieza a estar triste, atribulada por determinadas circunstancias, acomplejada, el Estado no está cumpliendo verdaderamente con su misión. Y la búsqueda de la felicidad ha sido una preocupación permanente del ser humano y también del mundo de la universidad. Si uno lo rastrea en la lógica, por ejemplo, de los grandes filósofos, uno se encuentra que Aristóteles le dedicaba mucho tiempo a desarrollar el concepto de la eudaimonía. La eudaimonía, que no es otra cosa que la búsqueda de la plenitud del ser. En otras palabras, esa búsqueda permanente e incesante de la felicidad que todo sujeto humano debe y tiene que aspirar. En ese orden de cosas, nos encontramos entonces que empieza a haber una conexión, una imbricación entre lo que es el Estado y la universidad. Porque así como el Estado tiene que preocuparse de la felicidad del ser humano, del interés general,
y parte de esa felicidad dice relación con la búsqueda del saber, con la generación de nuevo conocimiento, entonces nos encontramos que Estado y universidad deben ir por caminos cercanos. No pueden estar separados, muy por el contrario, tienen que estar conectados. Y esa es un poco la razón también por la cual para nosotros ha sido tan necesario y relevante que la universidad, que el mundo académico interactúe, conecte con el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, donde mi amigo Gregorio ha sido un gran entusiasta y ha entendido perfectamente esta mirada discursiva. En el caso de las universidades, ustedes deben saber que inicialmente estas se conformaron como comunidades de estudiantes y maestros, maestros y estudiantes. Los estudiantes, ansiosos de conocimiento, de sabiduría, de formación, buscaban personas que tenían justamente ese recurso, ese capital, si se quiere, y se colocaban de acuerdo justamente para compartir ese conocimiento y armaban esta comunidad. Pero inicialmente en la Edad Media, el concepto de universidad estaba asociado fundamentalmente a cualquier tipo de agrupación. Sí, podíamos tener esta agrupación de maestros y estudiantes justamente para transferir conocimiento, pero también podían haber gremios, asociaciones de zapateros, de herreros, y por lo tanto a ellos también se les denominaba la Universidad de los Zapateros, la Universidad de los Artesanos, etc. Y a medida que fue pasando el tiempo y se fue consolidando esa relación entre los maestros y los discípulos, entre los estudiantes y esos profesores, y se fueron agrupando y estas agrupaciones con el tiempo se fueron complejizando, emerge, ¿cierto?, este concepto de universidad asociado a estos centros de altos estudios. Por mucho tiempo yo pensé que la universidad más antigua, o las universidades más antiguas, estaban en Europa. Pero al revisar un poco la historia, y hay un trabajo que hizo Universia, nos encontramos que las tres primeras no son precisamente de Europa. Hay dos que son de África. De hecho, la primera que está registrada tiene su año de fundación el 859. Y aquí hay un dato bien interesante. Fue fundada nada menos que por una mujer. Por lo tanto, acá tenemos a las damas siendo protagonistas y dándole el impulso inicial a lo que es el mundo de la universidad. Y esta universidad estuvo instalada en este bello país de África, que es Marruecos. La segunda universidad en Egipto y la tercera en Irán, que hoy es Oriente Medio y Asia Occidental. Recién en el cuarto lugar aparece la Universidad de Bolonia, del año 1085, la de Oxford, 1096, y las otras 5 que conforman el top 10 de las primeras que se crearon están la de París, la de Cambridge, Salamanca, Padua, Nápoles, Federico II. Ahora bien, ya que sabemos un poco de historia de las universidades y entendemos un poco también el concepto de lo que es el Estado, es interesante también tener una base más o menos común respecto de lo que es el rol de la universidad. Se ha escrito mucho sobre la misión de esta institución. Además, estimamos nosotros que hoy día hay que investigar un poquito más profundamente para poder entender las ideas, la ideología que está detrás de este rol que juega la universidad. Pero intentando recoger algunas reflexiones, por ejemplo, la escritora norteamericana, y esto lo asocio mucho con el concepto de la universidad, señalaba que hay 2 formas de difundir la luz. La primera tiene que ver con ser un espejo que la refleja, ¿cierto?
Y la segunda es siendo efectivamente una lámpara que la produce. Si a mí me preguntan con cuál de las dos opciones se tiene que identificar la universidad, la respuesta es casi axiomática. Evidentemente que desde mi perspectiva la universidad tiene que ser generadora de luz a través del conocimiento. Por eso es que yo no entiendo mucho este concepto que también se ha tratado de instalar y sobre el cual hay muchos que lo defienden, que es el concepto de la universidad docente. Porque efectivamente la universidad docente refleja conocimiento, transfiere saberes, pero no está dentro de su rol, dentro de su misión, generar esa luz, generar ese conocimiento. Si lo miramos esquemáticamente, yo diría que la universidad tiene básicamente 4 grandes roles. Y esto para ir sintetizando lo que yo acabo de comentarles. Primero, es obligación de la universidad y por supuesto de quienes estamos dentro de la universidad, porque siempre escucho yo que las organizaciones la forman las personas, y yo creo que las organizaciones son las personas, que es un concepto mucho más fuerte todavía. Por lo tanto, somos los que integramos la comunidad académica, los responsables de buscar esa verdad. Y en este punto es crucial el rol del Estado, porque si no tenemos un Estado que asegure la libertad de expresión y de pensamiento, finalmente no tenemos universidades libres. Y la sociedad toda necesita de gente, de personas, que no solo tengan la capacidad de reflexionar y quedarse internamente con esa reflexión, sino que necesita de personas valientes con capacidad para dar a conocer los resultados de sus investigaciones. Hay una frase que yo repito permanentemente en el mundo de la academia. Los académicos no tenemos que ser políticamente correctos. Eso se lo tenemos que dejar a otros personajes. Los académicos tienen que ser académicamente honestos. Honestos. Inspirados permanentemente en valores, en principios éticos, pero por sobre todo entregando información sobre la base de datos. De tal manera, cierto, que esa información efectivamente llegue envasada en un vaso de conocimiento que les sirva a los tomadores de decisiones, de tal manera que estos tomen decisiones con verdaderos fundamentos y no sobre la base de eventualmente sensaciones, percepciones, opiniones, las cuales muchas veces son extremadamente interesadas. Entonces, si no tenemos una universidad que apoye el Estado con autonomía para poder generar conocimiento y dar a conocer esa idea, nunca vamos a ser verdaderamente libres. Y a partir de ese conocimiento que generan las universidades, se combate la ignorancia. Y ese es el rol central también de las universidades, generar nuevos saberes. Hace algún tiempo, el año pasado, a fines de año, hubo un gran revuelo en Chile porque los científicos sacaron una declaración donde decían: nuestros gobernantes han elegido la ignorancia y han dejado de lado el conocimiento. Y esa frase tan potente me recordaba mucho la reflexión de Michel Foucault, un célebre filósofo francés, cuando señalaba que el poder es una bestia, pero agregaba que es una bestia magnífica en la medida que ese poder se edifique, se sustente, se fundamente en el conocimiento, en los saberes. El saber tiene que ser la base del poder, y no al revés.
Eso finalmente se va a traducir en que tengamos sociedades con niveles de bienestar mayores y por lo tanto incrementemos ese índice de la felicidad y tengamos obviamente a través de esta tarea central que no la podemos dejar de lado al interior de las universidades, que es la de formar sujetos humanos. Yo tengo acá en mi mano este famoso libro, que no sé si lo alcanzan a ver, de Ortega y Gasset, que habla acerca de la misión de la universidad. Y respecto de este último punto, Ortega y Gasset señala, la universidad consiste, primero y por lo tanto, yo lo coloqué al final, pero aquí me lo coloca en un equilibrio, este gran filósofo Ortega y Gasset, primero y por lo tanto en la enseñanza superior que debe recibir el hombre medio. Hay que hacer del hombre medio, ante todo, un hombre culto. Y en la medida que los seres humanos sean más cultos, serán también más talentosos. Ya explicaremos por qué existe esa relación. Pero Ortega y Gasset dice eso, situarlo a la altura de los tiempos. Miren la importancia que tiene la universidad en esta relación con la sociedad, porque es la encargada de situarlo a la altura de los tiempos. Por lo tanto, la función primaria, pero no la única, nosotros entendemos, y central de la universidad es la enseñanza de las grandes disciplinas culturales. Pues bien, a medida que la universidad logra, ¿cierto?, ir asumiendo ese rol, evidentemente tendremos una sociedad mucho más empoderada, tendremos una sociedad que progresa genuinamente. Ahora bien, tratando de vincular el mundo del Estado con el mundo de la universidad y monitoreando lo que ocurre a nivel continental, en un trabajo que realizamos con el profesor José Joaquín Brunner y que prontamente saldrá publicado en el número del mes de septiembre de una importante revista latinoamericana, precisamente de la Universidad del Zulia en Venezuela, me refiero a la revista Opción, nosotros identificamos tres grandes dinámicas fundamentales o centrales, sobre las cuales hay que poner mucha atención y voy a compartir con ustedes ahora acerca de estas. El primero tiene que ver con el fenómeno de la masificación, luego la investigación como parte del core, del corazón de la universidad, para terminar finalmente con un concepto que probablemente lo podríamos colocar en la base, sobre la cual deben sustentarse todos estos elementos, que es el gobierno o la gobernanza de estas instituciones de educación superior. En cuanto a la masificación, cuando me ha tocado viajar por los diversos países de Latinoamérica, habitualmente me encontraba que mis colegas, cuando yo les preguntaba acerca de cómo estaba la educación en su respectivo país, y particularmente la educación superior, todos me contestaban, mira Francisco, uno de los fenómenos que nosotros hemos observado es el acceso a la educación superior. Estaba pensando de que no era solamente un problema que estaba ocurriendo en Chile. Y después visitaba otro país y me repetían más o menos lo mismo. Y claro, cuando yo observo los datos, por ejemplo, la matrícula de educación terciaria por 100.000 alrededor del 2000 y el 2014, uno se encuentra efectivamente que está ese cambio radical desde el punto de vista de la cantidad de personas que llegan a la universidad. Y si ustedes observan este gráfico, el país que ha masificado en términos de cantidad, no voy a entrar a tallar el otro concepto que es tan central y relevante, que es la calidad, porque eso implica un análisis mucho más detallado, y no me voy a meter en problemas, pero el país que más estudiantes ha ingresado al sistema es Venezuela. Le sigue después Chile, en tercer lugar Colombia y en cuarto lugar Argentina. Con la excepción de Panamá, todo el resto de los países de Latinoamérica han incrementado de manera sustantiva la cantidad de estudiantes que ingresan a la educación superior. Y en esta misma lógica de la masificación, el informe mundial de la UNESCO sobre ciencia hacia el 2030, que fue publicado recientemente a fines del año pasado, uno observa
que el año 75 no alcanzaban a haber 1 millón de estudiantes que se movían a nivel internacional. Sin embargo, hoy día ha superado la barrera de los 4 millones. Estos elementos, evidentemente, que tensionan las decisiones que deben ser tomadas por los países a través de sus gobiernos, sino que además colocan en un tremendo reto y desafío a las universidades en términos de cómo enfrentan esta masificación, pero también cómo enfrentan la internacionalización de los estudiantes que hoy día se están moviendo con mucha facilidad desde diferentes puntos. Y qué bueno que eso ocurra, porque a medida que los jóvenes se movilizan y vuelven a sus respectivos países, el capital intelectual viene relacional, si se quiere también, viene pero extremadamente incrementado. Por lo tanto, creo yo que las universidades tienen que seguir generando condiciones y políticas para permitir que esa movilidad estudiantil se produzca. Yo no tengo el dato exacto, pero por lo menos en Chile, la mayoría de los estudiantes que intentan salir con alguna pasantía hacia el extranjero, desafortunadamente lo hacen pensando en primera instancia en Europa o en Estados Unidos. Y no alcanzan a mirar los países que tenemos cerca. Y eso lo encuentro lamentable porque nos conocemos muy poco los latinoamericanos. Y vaya que necesitamos compartir, y vaya que necesitamos conocernos. Porque en la medida que eso ocurra, obviamente nuestra gran pacha latinoamericana va a estar más unida y va a poder progresar de manera mucho más clara y decidida. ¿Qué es lo que ocurre ahora en el plano de la investigación? Y toco el tema de la investigación porque al comienzo ya les declaré que desde mi perspectiva, una universidad no puede ser llamada como tal si no genera conocimiento. Seguramente muchos van a decir, no, y las universidades docentes, no. Otros me van a plantear, oye, pero en Latinoamérica prácticamente todas son docentes. Y tú quieres que sean complejas. Bueno, yo creo que la universidad per se debe ser compleja. Edgar Morin, otro gran filósofo francés, sostenía que las universidades son las organizaciones complejas por excelencia. O sea, si tú quieres observar complejidad en algún tipo de organización, mira las universidades. Y son complejas, entre otras cosas, porque tienen que asumir muchos roles como yo acabo de mostrarles. Y dentro de esos roles está la investigación. El tema es que da la impresión que los latinoamericanos estamos perdiendo el tren de la ciencia. Por lo menos esa pregunta se hizo este famoso periodista argentino. Me tomo un mate por él. Un saludo afectuoso para todos los amigos que están en Argentina. Este gran periodista señalaba que él cree que efectivamente América Latina está perdiendo el tren de la ciencia porque cuando observa las 100 primeras ciudades productoras de ciencia, él se percata que el 56% está en Estados Unidos, un 33% en Europa y el resto está en Asia. Y este artículo periodístico obviamente que te provoca. Y uno dice, tendrá razón este fulano. Y cuando uno empieza a obtener determinados datos estadísticos, porque dijimos vamos a trabajar con datos y no con rumores, porque esa es parte de la tarea de una universidad, trabajar con datos y no con rumores, no con chismes, nos encontramos que efectivamente hay una tremenda brecha entre lo que produce Asia, Norteamérica y nuestra querida Latinoamérica. Nuestra querida Latinoamérica. No solo en la cantidad de artículos científicos que los académicos son capaces de producir, sino también en otro indicador que también es importante.
porque es relevante para las sociedades que los académicos produzcan conocimiento y que ese conocimiento quede plasmado en algún dispositivo, y para eso se han inventado las revistas, y dependiendo de la calidad de las revistas se han inventado los índices, y por lo tanto los académicos que anhelan que sus artículos sean o tengan mayores posibilidades de ser leídos y eventualmente citados, optan, ¿cierto?, por aquellos índices más célebres como ICIE, Scopus, Cielo, Latin de Catálogo. Pero en este caso, en Simago, ¿cierto?, que es la que lleva las revistas Scopus, identifica que justamente en el caso de las citas, de nuevo otra vez, Norteamérica nos saca una tremenda ventaja. Y dentro de Norteamérica, ese globito que está volando por el cielo, por allá arriba, es Estados Unidos. Refleja este gráfico que justamente ese país concentra la mayor cantidad de citas por documento. Si esto lo traslado a lo que ocurre con el gasto, porque uno podría decir, ¿y por qué los gringos escriben tanto? ¿Y cómo lo hacen para que además de escribir sean tan citados? ¿Y por qué producen tanta ciencia y de buena calidad? Decimos en Chile, y también lo he escuchado en otras partes de Latinoamérica, con plata se compran huevos. Y cuando se observa este gráfico, que apareció también en este informe sobre la ciencia, que muestra la distribución porcentual del gasto en I+D en el mundo, de los años 2007 al 2013, ustedes pueden observar que América aglutina el 32,4% de ese gasto. Y alguien podría decir, eso es fantástico, porque somos el segundo continente que más invierte en investigación y desarrollo. Lamentablemente no es fantástico, porque Norteamérica concentra casi el 30% y Latinoamérica está destinando apenas el 3,4%. Por lo tanto, cuando se discute que los académicos de Latinoamérica no son buenos investigadores, falta una pata de la mesa. Porque los académicos e investigadores necesitan de recursos que se deben proveer a través del Estado. Y es aquí donde entra en juego de nuevo otra vez el rol que deben cumplir nuestros estados justamente para promocionar la ciencia a través de sus universidades. En todas las áreas, Norteamérica es la que lleva el liderazgo, fundamentalmente empujado por Estados Unidos, y Latinoamérica está muy abajo junto con los hermanos de África. Si ustedes observan el año 2009, ocurrió algo impresionante. Por primera vez, Asia, la región de Asia, supera la región norteamericana. O sea, toda la historia hacia atrás, predominio norteamericano. Pero aquí, los norteamericanos pasan al segundo lugar. Pero saqué también el dato del área de las ciencias sociales, porque los que somos administradores públicos, que estamos conectados con el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, los que trabajan en el sector público, intentamos hacer investigación en estas áreas, obviamente lo hacemos de este gran paraguas que es las ciencias sociales. Y en este caso, Norteamérica sigue manteniendo el liderazgo con una brecha todavía bastante impresionante respecto de la región de Asia. Y nuestro continente, al igual que en el caso anterior, sigue muy, pero muy por debajo. Y ahí está un gráfico que refleja de manera aún más evidente la poca inversión que se hace en investigación. Hace algunos años, bueno, hay algunos problemas de cálculo con Israel, pero lo concreto es que de acuerdo a esta fuente, Corea del Sur es la que más invierte en investigación y desarrollo, le sigue Israel. El promedio de los países de la OECD es 2,38 y recién aparece Brasil muy abajo con 1,6% del PIB en investigación. Y Argentina, 0,6,
México 0,54 y cayéndose de la tabla nuestro querido país, Chile, con el 0,38% de acuerdo a esta fuente. Eso implica que tenemos pocos investigadores por habitante. Mientras en Norteamérica hay más de 4.000, en Latinoamérica no superamos los 500. Y por supuesto, eso lleva a que la producción no sea tan profusa como quisiéramos. Y si la producción es baja, difícilmente también vamos a tener posibilidades de que nuestros artículos sean citados. Un fenómeno no menor. Y es aquí donde el CLAD puede cumplir un rol muy importante al conectar la comunidad académica. En general, los académicos latinoamericanos no nos citamos. Los investigadores prefieren los autores de Norteamérica o de Europa. Y por lo tanto, de manera indirecta, le estamos haciendo un flaco favor a nuestra propia producción. Nos valoramos poco. Decimos, no, lo que pasa es que el artículo del autor que está en la Universidad de Cambridge es muy superior al artículo del autor que está en la Universidad de Buenos Aires, a pesar de que tocan temas similares. Y en ese caso yo mejor cito al de la Universidad de Cambridge, de Oxford, cualquiera. Pero evito citar a los colegas latinoamericanos. Y si eso se da a nivel latinoamericano, a nivel de país, ocurre de manera exacta e incluso se ve de manera aún más fuerte. Hace 2000 años atrás, el profeta judío Jesucristo dijo, nadie es profeta en su tierra, y parece que eso se da de manera muy fuerte en la comunidad científica de nuestros países. Entonces eso también hay que romperlo. Y tenemos que ser más solidarios y tenemos que valorar más el conocimiento científico que se genera en nuestra propia región. Brasil es el que produce la mayor cantidad de artículos, seguido por México, Argentina y Chile. Se observa de manera mucho más clara en esta tabla. Brasil produce más de 300.000 artículos al año, seguido por México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Cuba. Pero cuando se trata de citas, Chile pasa al primer lugar. Por alguna razón, la comunidad latinoamericana está citando mucho a los autores chilenos y se los agradecemos. No quiero decir la comunidad latinoamericana, la comunidad científica en general. Lo cual lleva, ¿cierto?, a que tenga, ¿cierto?, ese índice del 12,3, superando a Argentina con 9,85, Colombia 37, Brasil 8,98. Y en general todos los indicadores, cuando los llevamos a cálculos proporcionales, Chile aparece en el primer lugar, es decir, cantidad de publicaciones por millón de habitantes, por número de científicos. En general da la impresión, habría que estudiarlo, que Chile en eso ha sido bastante eficiente. De hecho, si colocamos el gasto en investigación y desarrollo, una publicación en Chile cuesta la mitad de lo que cuesta, de lo que vale en Argentina y el tercio del costo que tiene en Brasil. Eso ha llevado a que de repente se me ocurra, o encontré este chiste, no sé si algunos lo van a entender, pero de todas maneras lo coloqué porque me imagino ya que a esta altura con tanto dato estar un poco aburridos. Entrevistan a un recién nombrado Premio Nacional de Ciencia, un gran investigador de una universidad, y el periodista le dice, ¿qué siente al ser considerado uno de los investigadores más importantes del país? Y el investigador lo queda mirando medio taciturno y le dice, más que orgullo, hambre. Bueno, en realidad puede que sea hambre de conocimiento, para que no quede la sensación de que el mundo científico académico vive en una situación de precariedad extrema. Pero de alguna manera, este chiste refleja las restricciones de recursos que permanentemente tienen que enfrentar los académicos que toman la decisión de transformarse en investigadores. Nos queda en estos 10 minutos, tengo acá un cronómetro, referirnos a la gobernanza universitaria. En la revista Educación y Pesquisa, brasileña, también una de las grandes revistas que tiene Brasil, acabamos de publicar este artículo con el colega Fossati y Quirós, donde tratamos de reflejar qué es para nosotros la gobernanza de las universidades, pero en términos muy acelerados, decir que la gobernanza
es multidimensional, porque no solo tiene que preocuparse de la gestión propiamente tal y de los indicadores, sino que de una serie de variables que van desde los asuntos administrativos, analizar el contexto, los elementos que están implicados en el gobierno, la manera como se generan las diversas autoridades, eso implica participación, y por supuesto, una preocupación muy especial y particular a los respectivos grupos de interés. No solamente los internos, lo digo porque muchas veces la gestión universitaria se centra exclusivamente en los grupos de interés internos. También hoy día la nueva mirada implica colocar un foco de atención muy fuerte en los grupos de interés externos. Ahora, para estudiar, me esperan un segundo. Acabo de retornar de nuevo. Bueno, pero para estudiar la gobernanza universitaria uno lo puede hacer acercándonos desde diferentes vertientes teóricas. Y parte de estas las he colocado en esa lámina. Hay mucho desarrollo teórico desde la teoría de los stakeholders o de los grupos de interés, derecho de propiedad, hegemonía de la gestión, dependencia de los recursos, de la teoría del servidor, y también una teoría que a mí me simpatiza mucho, vengo trabajando con ella hace ya bastante tiempo, que es la teoría de la agencia. Y voy a compartir brevemente algunos datos de esta teoría, fundamentalmente porque esta teoría ha sido la base de las investigaciones que hemos realizado en el ámbito de las gobernanzas de las universidades en Iberoamérica, y esta es la teoría que ha sustentado los proyectos que hemos presentado en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, y a partir de esta nosotros hemos ido generando una gran cantidad de datos, algunos de los cuales ya lo hemos transformado en información y un poco de ellos en conocimiento. La teoría de agencia, para que también la entiendan los que nunca la han escuchado, encuentra su origen en un trabajo que realizaron los norteamericanos Jensen y Meklin. Aquí estoy cayendo un poco en mi propia trampa, pero bueno, ellos inventaron esta teoría. No es tan original, porque cuando uno empieza a buscar algunos otros orígenes se encuentra que hay elementos que tienen muchos más años. Incluso uno podría hablar desde la mirada de los contratos, de los antiguos filósofos, pero no voy a entrar en ese detalle. Simplemente voy a decir que ellos definen la teoría de agencia como un contrato bajo cuyas cláusulas una o más personas que denominan el principal contratan a otra persona para realizar un determinado servicio en su nombre, lo que implica delegación de autoridad. Cuando yo leí esta definición, se me ocurrió armar este diagrama de flujo para explicar de mejor manera la teoría de agencia, pero a su vez para intentar establecer la conexión con el gobierno de las universidades. Y si ustedes observan detenidamente ese flujograma, se van a encontrar que el principal yo lo identifico con los dueños de las universidades, que pueden ser la sociedad, los académicos, no sé, los dueños, el Estado. En definitiva, los que podríamos identificar o darle la categoría de principal, que son los que tienen la capacidad de contratar o de decidir por alguien que asuma la gestión de esa institución. Seguimos entonces. Bueno, cuando el principal, vale decir, estos dueños, la sociedad, decide tener un rector, se le presentan desde el punto de vista de la teoría de agencia inmediatamente dos problemas. El primero, que nos equivoquemos en la elección de ese rector. En otras palabras, que nos demos cuenta a posteriori de que ese candidato que se veía tan espectacular, cuando entra a tallar en la praxis de la gestión, en realidad no es tan bueno como pensábamos. No es tan bueno. Decimos también, en la cancha se ven los gallos, pero bueno, cuando entra a la cancha este gallo, finalmente no lo hace tan bien como los dueños o el principal esperaría. Y en este caso, la teoría de agencia le llama a ese proceso la selección adversa. Pero existe otro riesgo que incluso es más complejo, que es que el agente, una vez que es elegido, se olvide de los intereses de quienes lo eligieron y se preocupe fundamentalmente de su propia agenda
Y en este caso, la teoría agencia identifica ese fenómeno como un problema de riesgo moral, que también a veces se observa en nuestras universidades. No quiero nombrar ninguna, pero de repente la comunidad académica se entusiasma con un candidato porque tiene habilidades, es un buen científico, tiene capacidad de gestión, se percibe, brota por los poros su liderazgo, y cuando llega al cargo de rector, empieza a darse cuenta que lo invitan de programas de televisión, de radio, y se transforma en un referente a nivel de su propia región, y eventualmente dice: bueno, y si todo el mundo me invita a programas de televisión, programas de radio, ¿por qué yo no podría ser candidato a intendente, gobernador, parlamentario? Y comienza a trabajar en su propia agenda, olvidándose de la agenda por la cual él fue elegido. Bueno, en estos casos la teoría agencia habla derechamente de un problema de riesgo moral. Pero la teoría no se queda solamente en el diagnóstico, avanza hacia lo que denominan los mecanismos alineadores, identifica una serie de mecanismos. Ahí los tienen ustedes: sistemas de control, mercado de los directivos, el avance de la transparencia, cuestiones que tienen que ver con el máximo cuerpo colegiado, dimensión, composición, funcionamiento, ataca el tema de los conflictos de doble rol, la alternancia en el poder y el capital humano. 2 minutos me quedan para presentarles algunos resultados de la investigación. Básicamente, hemos tomado 2 fuentes. Unas son estatutos. Aproximadamente hemos levantado con mi equipo de investigación, que aprovecho de saludarlos también y hacerles un público reconocimiento, porque uno avanza en la medida que tiene equipos. Aristóteles decía: el hombre solitario o es un dios o es una bestia. Bueno, no somos dioses ni bestias, por lo tanto estamos obligados a trabajar con equipos, y aquí hago un reconocimiento a mi equipo que trabaja conmigo en estos proyectos Fóndese, que me han permitido, por ejemplo, que tengamos disponibles más de 1.200 estatutos de las distintas universidades latinoamericanas y también de España y Portugal. Hemos aplicado un cuestionario, finalmente recibimos 840 respuestas. Ahí está la distribución, probablemente también por el tamaño del país. Los que mayormente contestaron la encuesta son colegas de México, después de Argentina, Chile, Ecuador, España, y se quedó un poco atrás Brasil proporcionalmente hablando, pero ahí está la distribución. En cuanto al problema de doble rol, que vamos a atacar inmediatamente, nosotros hemos identificado efectivamente que se produce este fenómeno en muchas de nuestras instituciones, que básicamente se define como aquel inconveniente que se produce cuando el máximo directivo preside el máximo cuerpo colegiado. Y claro, eso evidentemente inhibe la capacidad supervisora, controladora, de monitoreo que tiene ese máximo cuerpo colegiado. Ahora, este fenómeno ha sido recogido por la mayoría de los códigos de buen gobierno de las organizaciones privadas. Sin embargo, todavía quedan muchas universidades a las cuales esta recomendación no les llega. Y si ustedes observan estos datos, en prácticamente todas las universidades del Estado, aquí tenemos las universidades estatales de todos los países latinoamericanos, con la excepción de México, que tomamos solamente una muestra, lo mismo que de Brasil y Colombia. Pero si ustedes observan, en la mayoría hay un alto porcentaje donde es el rector el que preside con derecho a voz y voto ese máximo cuerpo colegiado, lo cual se traduce en una alta concentración de poder en una sola persona. Eso es lo que ocurre con los estatutos. Miren ustedes que el 68% de las universidades públicas el rector preside con voz y voto. Hay un 4% de las universidades públicas el rector tiene solamente voz y voto, pero no preside. Y un 21% de universidades públicas rector solamente con derecho a voz. Y solo un 7% de universidades públicas rector sin ningún tipo de injerencia. En la encuesta se reflejaron datos bastante similares, si ustedes lo miran. En el 79%, dicen los que nos respondieron, es el rector el que preside ese máximo cuerpo colegiado. Sin embargo, para ellos, en casi el 60%, quien debiera presidirlo
debería ser un integrante elegido por los miembros del IMSC. Y la razón fundamental por las cuales ellos plantean que esa figura debiera ser así es básicamente porque si el rector es el presidente del máximo cuerpo colegiado, puede influir en la independencia y en la objetividad del rol que deben desempeñar los miembros del MSC. Otro tema no menor, que también lo hemos observado de manera muy nítida en muchas de las universidades, es la no alternancia en el poder. Curiosamente, cuando uno observa incluso discursos famosos como el de Simón Bolívar, en el año 1819, cuando señalaba: nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. La mayoría de las constituciones recogen ese concepto. Sin embargo, en el caso de las universidades, ustedes pueden observar que un 22% el rector se le permite estar un solo mandato. Probablemente sea eso demasiado insuficiente, dependiendo del periodo. Si uno observa el dato anterior, claro, en el 79% de las universidades de Latinoamérica los periodos son de 4 años y hay un 15% que tiene de periodos de 3 años. En el 56%, 2 mandatos consecutivos, y en el 22% se nombra al rector y el rector está hasta que cuente con la confianza. Por lo tanto, podría estar eternamente hasta que él decida irse del cargo. Y el último punto que me comprometí a presentar con ustedes es el tema de la participación, que igual incide en la forma como se gestionan las universidades. En el caso latinoamericano, casi el 60% sostiene y está convencido que para elegir el máximo directivo no solo tienen que participar los académicos. Y este es un tema no menor porque, por lo menos en Chile, solo los académicos participan en la elección de los rectores. Y en algunas universidades, las 3 más altas categorías, y en algunas incluso hay diferencia entre ser titular, asociado o asistente. Ahora bien, si bien es cierto, se reconoce que debieran participar esos 3 estamentos que son fundamentales en el interior de una universidad, en todos los casos, más del 50% debiera estar en poder de los académicos. En algunos casos el porcentaje llega al 70%, pero en promedio, yo saqué un promedio para Latinoamérica, se le da el 54,2% a los académicos, el 21,7% a los funcionarios y un porcentaje muy similar a los estudiantes. Y ahora sí, terminamos con algunas conclusiones que debieran ser la base para la futura discusión. No cabe ninguna duda que las universidades siempre han sido extremadamente relevantes en el desarrollo y el progreso de sus respectivas comunidades. Es decir, no debe caber ninguna duda que los estados tienen que apoyarla. No más estados caquéxicos con respecto a sus universidades. El Estado es un ente como un ente con poder soberano que persigue el interés general, debe apoyarla y fomentar el desarrollo de estas entidades educativas. Hemos observado que la masificación de la matrícula es un fenómeno que ha aparecido con fuerza en Latinoamérica y sobre el cual definitivamente los estados y de manera particular las universidades no han colocado el suficiente acento y preocupación. Y lo otro que hemos dejado en evidencia de manera muy nítida es que América Latina presenta retrasos llamativos y significativos en el desarrollo de la investigación. No vamos a entrar nunca a las ligas mayores con estos precarios esfuerzos que se hacen para apoyar a las universidades. Y la gobernanza, si asumimos que ya tenemos este contexto, que los recursos son escasos, que a veces hay que ser mago para administrarlo de la mejor manera, es súper importante tener un buen sistema de gobierno. Porque es muy posible, no digo yo que eso ocurra, que tengamos universidades con sistemas de gobierno extremadamente ineficientes, donde cada peso que se invierte es mal utilizado o no se utiliza con la suficiente eficacia como para sacar el mejor provecho. Por lo tanto, colocar el foco en la manera como las instituciones se gobiernan, hoy día creo yo, es un factor crítico de éxito y sobre el cual hay que ponerle mucha atención.
Estamos exactamente en el tiempo. Le agradezco toda su atención. Espero no haber sido demasiado monótono. Y por supuesto, a pesar de que no lo he podido ver, haya podido tener la capacidad de empatizar con cada uno de ustedes que están distribuidos en toda esta querida Latinoamérica. Muchas gracias. Así que desde ya también les pido disculpas a los que no voy a poder responderle la pregunta. Quizás con alguno de ellos nos encontremos en la conferencia del CLAT acá en Chile a fines de año y tengamos la posibilidad de seguir interactuando. De hecho, vamos a tener una mesa con otros colegas justamente para hablar sobre la universidad y el Estado. Hay alguien que me pregunta sobre el problema que eventualmente podría suscitarse si es que el Estado toma mucho control con las universidades y cómo se garantiza la calidad y podríamos decir también la autonomía. Y esa es una pregunta que la considero crucial porque efectivamente una de las tentaciones que podrían darse cuando el Estado decide aportar con más recursos, pero yo no diría del Estado, tentaciones de los gobiernos. Cuando los gobiernos deciden aportar con más recursos, una de las tentaciones que podría surgir es justamente esta posibilidad de atentar contra la autonomía que para mí es tan relevante y central en el desarrollo de los países. Y en ese sentido yo quiero hacer un llamado, especialmente en los distintos países donde se están llevando a cabo reformas educativas, a que pongamos mucha atención en la manera como se logra mantener la autonomía universitaria. Porque si el Estado tiene la posibilidad eventualmente de decidir de manera, hablemos de gobierno para que no nos confundamos, si el gobierno tiene la posibilidad de incidir directamente en la remoción de un máximo directivo porque esa universidad eventualmente no se pone en línea con los planteamientos que está desarrollando ese gobierno, estaríamos frente a un grave problema. No me gustaría, por ejemplo, que determinados gobiernos de repente tomen decisiones, ya sea cerrando la llave de los recursos de aquellas universidades que tengan opiniones críticas sobre un fenómeno determinado. O eventualmente que los gobiernos puedan ser influenciados por el poder económico, no solamente el poder político, el poder económico, para, comillas, castigar a una universidad que se atreva a tener una opinión en contra de algún fenómeno que esté ocurriendo y que obviamente está afectando a la comunidad. Yo creo que es ahí donde tenemos que estar muy atentos, porque si se pierde esa autonomía, definitivamente, lo que yo les decía como rol de la universidad, no somos verdaderamente libres. Y vamos a tener que estar permanentemente teniendo un discurso que sea absolutamente armonizado, coherente con el discurso oficial de los gobiernos. Aunque ese discurso esté equivocado. Y eso, evidentemente, que no puede ser. Por lo tanto, hay que, como sociedad, porque finalmente ha quedado claro acá, que el Estado tiene que estar al servicio de la sociedad. Y eso a veces también se pierde en el ámbito político. Por algo el presidente es el primer mandatario. Si uno aplica la teoría de agencia, incluso, porque me preguntaron también que explicara un poco más el concepto de la teoría de agencia, hay otra pregunta. Si uno aplica la teoría de agencia a la relación entre la sociedad y el Estado, somos nosotros los ciudadanos los principales. No son los funcionarios públicos, es la comunidad, la sociedad. Y por lo tanto, si nosotros, la comunidad, la sociedad, estima que los gobiernos no están tratando apropiadamente a sus universidades, nosotros, como responsables, como líderes de opinión, como generadores de conocimiento, tenemos la obligación moral de golpear la mesa y sacar la voz, aunque a determinados sectores eso les moleste.
Pero para poder sacar la voz uno tiene que tener cierto grado de autonomía, porque de lo contrario también difícilmente que alguien que tenga familia, que tenga responsabilidades, quiera colocar su cabeza en la guillotina, porque en definitiva así tampoco se progresa como familia. Por lo tanto, yo diría que esa pregunta es muy pertinente y sobre la cual trae aparejado un llamado a estar muy atentos a lo que está pasando con las decisiones que se toman, insisto, en las reformas que llevan a cabo nuestros países latinoamericanos. Por eso yo concibo que muchas de las decisiones tienen que ser de carácter estatal, vale decir, de largo plazo. Yo entiendo que muchas veces una universidad del Estado tiene que tener representantes justamente de los gobiernos en los máximos cuerpos colegiados. Pero es ahí donde yo creo que esos representantes no debieran ser del gobierno, sino debieran ser del Estado. Por lo tanto, debieran incluso traspasar los periodos presidenciales. Y debiéramos tener un mecanismo de nombramiento de esos representantes, ya sea a través de un sistema de alta dirección pública que tengan los países, para que esos representantes sean efectivamente representantes de la ciudadanía y no de un determinado color político. Ahora, en cuanto a la teoría de la ciencia, que ya veo 2 o 3 preguntas, bueno, la teoría de la ciencia, la teoría que viene del mundo de la economía, pero que en el último tiempo ha tenido una aplicación no solo en el campo de los gobiernos corporativos, de las empresas, sino que también en el mundo de la política. Hay bastantes trabajos que se han hecho justamente en esta relación entre ciudadanía y gobernante, ciudadanos como principales, gobernantes como agentes, y donde se instalan estos conceptos de que es el agente, vale decir el gobernante, el que tiene que tener dentro de su lógica de funcionamiento capacidad de servir hacia el principal, que es la ciudadanía. Es decir, quien llega a una posición pública, cualquiera sea el cargo, quien llega a la esfera del Estado, tiene que tener conciencia que él está ahí para servir a la comunidad y no para servirse de esa comunidad. Concepto que por lo demás se conecta mucho con la mirada del liderazgo transformacional o la paradoja del liderazgo, ¿cierto?, que muchos autores han acuñado. Vale decir, es casi como un contrasentido que un líder asuma para servir y no para que un grupo de personas estén al servicio de él para que él logre metas. Entonces, la mirada, la visión desde el punto de vista de la teoría de ciencia es justamente esa. Quienes están en posiciones ejecutivas de dirección somos servidores de nuestros principales. En el caso de la universidad, si son los académicos los que deciden por un determinado rector, bueno, ese rector tiene que estar al servicio de los académicos y no al revés. O si en ese máximo cuerpo colegiado incorporamos otros grupos de interés, ya sean representantes del Estado, ya sean representantes de las comunidades vivas, ya sean representantes de los clubes deportivos, bueno, será esa instancia la que esté permanentemente monitoreando la labor del rector. Y por eso que yo sostengo que no es sostenible, por ejemplo, los casos donde los rectores presiden ese máximo cuerpo colegiado, porque en definitiva el servidor está presidiendo, aquí tienen la responsabilidad de entregarle justamente las tareas que tienen que asumir para realizar un buen servicio. Entonces se genera ahí un contrasentido y la teoría de ciencia eso lo llama claramente conflicto de doble rol. La teoría de ciencia creo yo que es una teoría que no va a morir, principalmente por la naturaleza humana. Si uno observa los casos de corrupción, no solamente en el sector público, en el sector privado, lo que uno en definitiva puede ver es la teoría de ciencia en funcionamiento, para decir problemas de riesgo moral, asimetrías de información, conflictos de doble rol, situaciones en que los jefaturas o máximos directivos se mantienen eternamente en el poder y todas las consecuencias que eso trae aparejado, ¿cierto?, cuando un líder se mantiene por mucho tiempo en el poder, tal como lo reconocía el gran Simón Bolívar. Entonces, todos esos elementos que los ha recogido de manera muy sistemática la teoría de ciencia, desafortunadamente, digo yo, porque a mí me gustaría que la teoría de ciencia no tuviera la razón, sino que fuera la teoría del servidor la que imperara, que es una mirada mucho más sociológica, una mirada mucho más positiva del ser humano,
Pero desafortunadamente todos estos casos que uno observa en el mundo público, privado y eventualmente del tercer sector, desafortunadamente le dan la razón a esta teoría de agencia. ¿Qué hacemos entonces para evitar que se produzcan estos problemas de riesgo moral, esta selección adversa? La teoría de agencia también da la receta. Buenos sistemas de control, intervenir la gestión, intervenir la gobernanza, estar atento, fomentar la transparencia y así una serie de elementos que evidentemente permiten que quienes estén en las posiciones de poder se sientan vigilados, se sientan monitoreados, se sientan supervisados por sus principales y también sientan que si ellos se desvían de los intereses que dieron origen a su cargo, seguramente ese principal va a tener las herramientas para ejercerlas y que esas sanciones sean verdaderamente ejemplares. ¿Qué otras preguntas puedo comentar? A ver. Dice acá, ¿cómo debe ser la integración del Consejo Universitario para intervenir, evitar el autoritarismo por parte del rector? Bueno, en la encuesta nosotros hicimos una pregunta que los 849 encuestados coinciden, pero casi en su totalidad. Y le colocamos una serie de situaciones complejas que tienen que ver con los escenarios actuales que tienen los modelos de gestión de las universidades. Y esas situaciones complejas, como por ejemplo lo que me acaba de preguntar Daniel Ledo de Los Santos, ¿cómo evitar el autoritarismo por parte del rector? Bueno, todas esas situaciones complejas se la colocamos en función del liderazgo. Y fíjense ustedes que más del 70% de los que respondían decían que para evitar esas situaciones que a veces no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Ustedes entenderán que los modelos de gobierno de las universidades en muchos de los casos están definidos por ley. En otros casos son estatutos, que no es fácil cambiarlos, no es fácil modificarlos. Entonces, ¿cómo lo hacemos mientras tanto? Bueno, los colegas decían a nivel iberoamericano que para eso el principal tiene que tener un olfato y preocuparse mucho para elegir gente con verdadero liderazgo. Y entender las distintas características de los líderes. Porque el líder no es solamente aquel tipo que tiene la capacidad de pararse arriba de una mesa, hacer un discurso llamativo, y toda la gente se siente obnubilada por ese discurso, y finalmente dicen, bueno, como este tipo habla bien, habla fuerte, todos lo entendemos, y además es un tanto contestatario, lo vamos a elegir como nuestro representante. Pero esa no es la única característica que tiene que tener un líder. Es cierto, el líder tiene que tener habilidades comunicacionales. Tiene que saber conectarse con sus liderados. Pero además, quienes han estudiado el tema del liderazgo, hoy día se plantea fuertemente que hay que avanzar y pasar desde un liderazgo transaccional que está tan vigente, lamentablemente, todavía en nuestros países, hacia un liderazgo transformacional. Y esa es una manera de evitar este autoritarismo, porque si tú tienes un máximo directivo con liderazgo transformacional, él no se va a aprovechar de los excesos de facultades que los estatutos, las normativas le otorgan. Si tú tienes un líder que se mueve fuertemente inspirado y respetando los principios ético-morales, tenlo por seguro que tampoco va a haber ese exceso de poder, ese exceso de concentración de poder como una oportunidad para servirse de ese cargo. Si él observa que finalmente él puede decidir, él coloca la agenda, él puede en una reunión hablar el 90% del tiempo y dar un 10% para los varios, y en esos varios, con suerte, hay un representante, da una opinión de carácter general. Bueno, si él observa que tiene esa facultad, pero si actúa transformacionalmente, es lo que va a hacer es tratar de que justamente estos representantes del principal se puedan expresar de manera libre, se puedan expresar sin ningún tipo de compulsión, sin ningún tipo de presión. Y si hay
miembros de este máximo cuerpo colegiado, que tienen pensamiento crítico, que tienen miradas críticas sobre los fenómenos, ese líder transformacional no los va a inhibir, muy por el contrario. Va a tomar esas opiniones como opiniones que le sirven para el desarrollo de la sociedad. Yo siempre digo, muchas veces los seres humanos confundimos la lealtad con esa actitud de no decirle nada al líder o al jefe. Al contrario, yo soy leal con mi jefe y todos los días le digo que se ve muy bien, que se ve fantástico, que es espectacular, que es lo mejor que ha pisado sobre la tierra. En cambio, este otro tipo que le dice las cosas que están mal es un desleal. Yo creo que el segundo es mucho más leal que el primero, porque el segundo tiene la valentía para mostrarle las decisiones incorrectas, los caminos incorrectos que ese líder está cometiendo. Y si ese líder se conduce bajo estos principios del liderazgo genuino, transformacional, finalmente vamos a tener organizaciones mejores. En el largo plazo, porque no siempre vamos a poder elegir esos líderes con todas esas características que yo acabo de mencionarles, lo que tenemos que hacer es justamente intervenir en nuestro estatuto, intervenir en nuestras normativas y empezar a cambiar justamente aquellas partes que nos generan problemas de conducción. Y con eso nosotros vamos a evitar ese autoritarismo que habla mi amigo Daniel, porque no por casualidad hemos tenido, por ejemplo, modificación de estatuto en muchas partes del mundo y en muchas universidades. Y en algunos casos, el rector que presidía tenía derecho a voz y voto, y más encima con voto dirimente, ¿saben qué? Lo han sacado del máximo cuerpo colegiado. Y le dicen, mire, señor rector, usted es un servidor de este consejo. Por lo tanto, cuando nosotros lo necesitemos, lo vamos a llamar. Y usted tendrá que venir cuando necesitemos que rinda cuenta, cuando tengamos que pedirle que explique una determinada situación, pero usted ya no integra más este consejo porque usted es el delegado nuestro, es nuestro mandatario. Y por lo tanto, usted no tiene que estar ahí. Bueno, ese es el caso extremo. En lo personal, yo creo que no hay que castigar tanto a este máximo directivo. Yo siento que el máximo directivo podría participar perfectamente en este máximo cuerpo colegiado, pero solo con derecho a voz. Creo yo que voto ya debiera ser básicamente para los miembros del máximo cuerpo colegiado. Sigo mirando acá. A ver si puedo seleccionar otra, que hay muchas. Aquí hay una pregunta de la señora Verónica Flores de Venezuela. Muchas gracias por los comentarios iniciales, no los voy a reproducir porque siento un poco de pudor con ello, pero muchas gracias de verdad. ¿Cómo podemos contribuir desde las aulas para promover la producción científica y la investigación tomando en cuenta las dificultades presupuestarias? Bueno, de alguna manera creo yo que hay que poner el acento de nuevo otra vez en buscar formas eficientes de gestión, porque los recursos siempre van a ser escasos, qué duda cabe. Siempre vamos a tener restricciones y particularmente en nuestros países latinoamericanos. En algún momento tendremos que romper con ese círculo donde es muy difícil colocar más recursos en la ciencia porque nos tapamos la cara y se nos destapan los pies, ¿verdad que eso ocurre? Entonces tenemos que romper en algún momento con eso. Pero en el intertanto, ¿qué hacemos? Bueno, primero elijamos buenos líderes, tipos con visión, con capacidad de trabajo, con perspectiva de futuro, con miradas estratégicas. No puede ser que todavía tengamos en muchas instituciones de educación superior de Latinoamérica personas que no saben qué es lo que es un plan estratégico y que dirigen organizaciones. Algunos, con suerte, han logrado entender una definición. Fíjense, cuando yo citaba a Michel Foucault, de este libro, cuando él dice que el poder es una bestia, el acento que él coloca para que los países se desarrollen genuinamente es que el poder se edifique sobre el saber y que en definitiva sea el saber la base del poder y no que yo llegue al poder y después aprendo. Eso me parece lamentable. Yo creo que uno tiene que ejercitarse, prepararse teórica y empíricamente para llegar al poder y no llegar al poder
para recién aprender y estar preparado teórica y empíricamente sobre lo que es el fenómeno de la gestión. Entonces, esto que es válido para el mundo de las universidades, a veces, desafortunadamente, también es válido para el mundo político, para el mundo público. ¿Cuántas veces la sociedad nos ha quejado de determinados personeros que no tienen las competencias, que no tienen la cognición, que no tienen los conocimientos, que no tienen los elementos elementales como para asumir posiciones de liderazgo importantes? Yo creo que eso también hay que romperlo. Y tenemos que exigirle a todas nuestras autoridades que coloquen justamente personas en los cargos estratégicos, personas que saben. Y por lo tanto son individuos que no van a hacer la práctica, que no van a aprender sobre una cartera determinada, sino que van a desplegar todo ese bagaje de conocimientos que han acumulado por los años que llevan trabajando las temáticas. En el caso de lo que ocurre en nuestros países donde tenemos restricciones presupuestarias, es exactamente lo mismo. Tenemos pocos recursos en nuestras universidades. Bueno, elijamos máximos directivos que, por ejemplo, entiendan lo que significa la producción científica. ¿Cómo un máximo directivo se le van a ocurrir cosas novedosas, interesantes, para incrementar la producción científica si ese máximo directivo nunca se ha dedicado a la investigación? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ojo con los perfiles de las personas que finalmente nosotros colocamos en posiciones de ascendencia. Si nunca ha publicado un artículo científico en una revista importante, si nunca se ha adjudicado un proyecto de investigación relevante, si nunca ha sido referente en un área determinada a nivel local, global y, por qué no decirlo, internacional. Entonces, ¿cómo vamos a pretender de que ese personaje que no tiene esa experiencia, después se le ocurran cosas casi por osmosis de la nada, geniales, para promover la producción científica y la investigación? Entonces, tenemos que partir por elegir bien, elegir a los mejores. Creo yo que la premisa de la meritocracia hoy día tiene que retomar de nuevo la posición que ha perdido. Ha sido desplazada la meritocracia por la amicuscracia, la pitutocracia, amiguismo, si ustedes quieren, nepotismo. Entonces, en esos escenarios, obviamente, que el mérito pasa a segundo plano. Cuando yo miro el concepto mérito, me gusta mirar siempre las palabras en su origen etimológico. Meritus, meritus, quiere decir alguien que se merece algo. Alguien que tiene las condiciones para asumir algo, no porque se lo han regalado, no porque se lo donen, sino se lo merece. Y eso evidentemente que cambia todo el perfil, porque muchas veces los cargos son donados, son regalados a personas que no tienen los méritos, vale decir que no se lo merecen. Entonces, elijamos buenas autoridades, elijamos buenos líderes en los temas de investigación. Muchas universidades, por ejemplo, dicen, nosotros no tenemos recursos para investigar, y no hacen nada con los estudiantes. Los estudiantes son una fuente de recursos potentísima para ayudar a mejorar los indicadores científicos. Cuando yo recorro los países y las universidades en Latinoamérica, mi querida Verónica Flores, que está ahí en Venezuela, fíjense que en muchas de estas universidades los estudiantes no juegan ningún rol en la investigación, nada. Sin embargo, en las universidades europeas, en las universidades de los países desarrollados, el estudiante desde que ingresa a la universidad lo empiezan a incorporar a los grupos de investigación y empiezan a aportar buscando datos, buscando información, y normalmente sus tesis, sus trabajos de titulación, ¿saben lo que son? Son resultados de investigación, donde el maestro, donde el académico es el que funge como ese gran líder que inspira y que orienta que ese trabajo de investigación finalmente se traduzca en un producto como una publicación científica. La otra opción en estos escenarios de restricciones presupuestarias, hoy día podemos conectarnos internacionalmente
Ya no necesitamos muchas veces desplazarnos para compartir y para trabajar. Les comento, tengo colegas con los cuales trabajo permanentemente, con los cuales conversamos casi toda la semana, que están en Brasil, que están en Colombia, que están en Venezuela justamente, que están en México, que están en España, y no necesitamos desplazarnos. A veces nos juntamos una vez al año, nos encontramos en un congreso, y además, ¿cierto?, de abrazarnos, pasarlo muy bien, chequeamos las cosas que estamos desarrollando, pero después la comunicación durante el año es fundamentalmente a través de estos medios que hoy día tenemos disponibles y que de nuevo otra vez, gracias a la ciencia, hoy día podemos disfrutar. Vamos a ver otra. Hay otra que es muy parecida. Hay una pregunta que hace, a ver, para no repetir los mismos países, hay otra de... vamos a ver acá. Sigo bajando para acá. Hay muchos colegas de Venezuela que preguntan, pero no quiero repetir el país, no porque no aprecie mucho ese país, muy por el contrario, he estado ya varias veces en él. Vamos a ver. Bueno, acá un amigo de Perú pregunta, ¿será posible que las políticas, planes y líneas de acción de las instituciones del Estado se formulen y se genten desde las universidades regionales, ya que los lineamientos en el Perú se brindan desde el gobierno central, las cuales no se ajustan a realidades regionales? ¿Existe alguna experiencia de este tipo? Bueno, yo creo que los países que tienen estos gobiernos centralizados, definitivamente es muy difícil que eso ocurra, lo cual no lo veo tampoco imposible. Yo siento que en la medida que las universidades de regiones se organicen y que también, de nuevo otra vez, la importancia del liderazgo, que tengan líderes potentes, no solamente desde el punto de vista político, porque hay también una habilidad que es necesaria, que esta habilidad política en el buen sentido de la palabra, sino que con mucho conocimiento, en la medida que elijamos, ¿cierto?, dentro de esa organización de universidades regionales, líderes con tonelaje académico, con densidad intelectual. ¿Saben qué? Esas agrupaciones de universidades van a poder colocar sus puntos a los gobiernos centrales. Y yo siento que en ese sentido, evidentemente que pueden establecer agendas de trabajo común que presionen a los gobiernos a que consideren de manera mucho más decidida a las universidades que están en regiones. Este fenómeno que me pregunta el amigo de Perú, desafortunadamente yo lo veo en prácticamente todos los países que tienen estos gobiernos centralizados. No así en los federales, ¿cierto?, donde las universidades se transforman en un referente y los temas se van resolviendo a nivel de la región, y en esos espacios de donde los rectores tienen también mucho poder, las universidades tienen mucho poder, pero en los países con gobiernos centralizados, desafortunadamente ocurren ese tipo de fenómenos. Pero insisto, la clave tiene que ver con la organización, con la conexión, con los buenos líderes que elijamos justamente para ejercer presión en los gobiernos centrales, de tal manera que acepten ir cediendo cuotas de poder y que finalmente estas universidades de regiones se transformen en referentes en la definición de políticas públicas orientadas al beneficio justamente de estas universidades que están en regiones. Que ojo, en estos países centralizados son justamente las universidades más desprotegidas. Porque claro, las que están en el centro, están muy cerca del poder, pueden influir por un tema territorial, ¿cierto?, de presiones. Y las universidades que están en las regiones son las más perjudicadas porque no tienen esa posibilidad de llegar. Y a veces la dificultad de organizarse es un factor que favorece el centralismo, pero que perjudica a las universidades que están en los extremos. Otra pregunta por acá, no sé cómo estamos con el tiempo, amigos de Venezuela, ustedes me dicen nomás, porque aquí hay otra pregunta que se hace acerca del rol de las universidades privadas que han proliferado en los países,
¿Qué es lo que pasa con ellas en la investigación? Bueno, esta es también una pregunta re interesante que hace Patricio de Chile, porque junto con el tema de la masificación, que en algunos países el rol lo ha ocupado fundamentalmente el Estado masificando la matrícula, también existen países donde los privados han desempeñado un papel fundamental. El problema es que esto se tiene que regular también de manera muy clara y de nuevo otra vez, volviendo a la teoría de agencia, con mecanismos alineadores muy potentes para evitar que se produzcan los abusos. Cuando un privado decide tener una institución, normalmente lo va a hacer, por lo menos en Latinoamérica, bajo la lógica de una inversión. Entonces, bajo esa perspectiva, seguramente él va a estar pensando en buscar maneras de poder obtener una retribución a la inversión que está realizando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en muchos países donde las normativas están un poco opacas, o cuando las sanciones tampoco son muy fuertes, los privados se las han ingeniado justamente para retirar cantidades importantes de dinero en beneficio privado o personal. ¿Y por qué comento esto? Comento esto porque en muchos de esos países incluso se prohíbe el lucro. Sin embargo, hay maneras inteligentes, los seres humanos para eso utilizan muy bien la inteligencia, para beneficiarse con algunas artimañas que permiten, ¿cierto?, retirar fondos. Y por lo tanto, esos recursos que eventualmente se generan difícilmente se orientan a cuestiones más costosas como es la investigación. A propósito de la pregunta. Y cuando uno observa los indicadores, se puede percatar que la mayoría de estas universidades privadas son fundamentalmente de carácter docente. Y el aporte que hacen a la investigación, la verdad que es bastante reducido. Probablemente si colocamos, yo no coloco habitualmente, pero si las colocamos en este plano de privadas a las universidades convencionales, muchas de estas son la excepción porque efectivamente estas universidades confesionales no solamente se dedican a la docencia, sino que también los resultados positivos, los márgenes de contribución habitualmente los reinvierten en cosas positivas para la sociedad y uno de esos ítems es justamente la investigación. Entonces, para cerrar la pregunta, yo creo que aquí es importante de nuevo la regulación, de nuevo es importante definir de manera muy nítida qué tipo de sistema quieren los países. Creo yo que los privados, las organizaciones del tercer sector han llegado para quedarse en el mundo de la educación y por lo tanto yo no sería tan partidario de restringir o de eliminar y dejar la oferta solamente en poder de un ente que en este caso sería el Estado. Lo importante sería, ¿cierto?, tener claro cuál es el modelo que queremos en los próximos años para los países, cuál es el rol que van a jugar estas universidades privadas y si decidimos que las universidades privadas por ningún motivo deben tener lucro, bueno, tomar las precauciones para que estas universidades se dediquen a la docencia, tengan impacto en la investigación y no diseñen martingalas tendientes, ¿cierto?, a retirar recursos en beneficio de determinados grupos o personas en particular. Otra pregunta. A ver cómo estamos acá. Una persona de Brasil, Bruno Parente, me dice si hay acceso al título y autor de las fuentes que se utilizaron en la presentación. Don Norberto, le quiero comentar que al comienzo de la presentación está la dirección web de mi página, donde están prácticamente todos los artículos que yo he mencionado. Por lo tanto, usted puede ingresar a esa página y encontrar prácticamente todos los textos. Si no tiene la dirección de mi web, simplemente digite mi nombre en el Google y seguramente va a aparecer en alguna parte en mi página web y usted puede llegar directamente a ella.
Hemos mencionado en la presentación, hay un libro que ha inspirado también esa presentación, no sé si se puede ver, que se llama, este es el último libro que nosotros sacamos en nuestro grupo de investigación, que se llama Gobernanza Universitaria, aportes desde una perspectiva latinoamericana. Este libro cualquiera lo puede obtener, está en Amazon, y también hay otra base de datos que es Busca Libro. No es un libro tan costoso, por lo tanto se puede adquirir sin ningún tipo de problema. Este libro no está en la red, no está de manera virtual, pero sí se puede obtener presencial en estas dos direcciones que yo acabo de comentarles. Y bueno, si vienen a Chile, seguramente yo voy a tener algunos ejemplares y más de algunos podemos compartir. Así que eso con respecto a esa pregunta, donde yo aprovecho de pasar ese pequeño aviso comercial. Desde el Ecuador me pregunta la profesora o colega Stephanie Poma Suárez, ¿cómo se deben impulsar las alianzas estratégicas entre el Estado, las universidades y el sector privado? Bueno, yo creo que de nuevo otra vez aquí entra a tallar la visión estratégica que tengan los países, pero también la cognición estratégica que tengan quienes asumen las posiciones de liderazgo. O sea, si de repente tenemos en el Ministerio de Educación una persona con pocos pergaminos, con pocas competencias, con poca trayectoria, y lidera los destinos de la educación de ese país, obviamente que su mirada va a ser bastante, yo creo, de corto plazo. Como siempre en la vida hay excepciones. Es posible que de repente llegue al cargo de ministro de Educación o ministra de Educación o al máximo cargo de cualquiera sea el país, una persona con poca formación y lo haga genial. Eso también es posible. Pero lógico sería que quien asume esa posición de liderazgo sea una persona con probadas competencias, con una trayectoria impecable en el ámbito de la educación superior. Entonces, si los países logran tener estos liderazgos, evidentemente que van a entender el rol que deben cumplir las universidades y también el sector privado. Y van a tomar posiciones positivas que efectivamente permitan generar esta vinculación, y en este caso, no solo con el Estado, sino que también con el sector privado, como me lo comenta Joana, porque el Estado tiene un rol importante, las universidades son las depositarias, tienen que asumir ese rol que le encomienda la sociedad, pero dentro de la sociedad, especialmente en los países desarrollados, los privados también debieran cumplir un rol fundamental, especialmente financiando de manera altruista, sin intereses particulares, sino de manera altruista, financiando proyectos de investigación importantes para la sociedad. Probablemente de manera anónima, pero sí aportando. En Chile no conozco la realidad de otros países, pero seguramente es muy similar. Fíjense usted que se observa que en general los privados aportan muy poco a la investigación. Y los que lo hacen concentran sus aportes a través de la vía de donaciones en básicamente 3 universidades. Entonces se genera una asimetría y una heterogeneidad pero brutal. Esas 3 universidades, 2 son católicas y la tercera es la Universidad de Chile, que es la única estatal. De hecho, dentro de las 10 que más aportes reciben de parte de los privados, 7 son privadas. Pero el 70% se concentra en ese grupo de universidades y por lo tanto las universidades que están más alejadas, especialmente las universidades de regiones, normalmente yo digo, lo que reciben son migajas. Por lo tanto, también tiene que haber una estrategia desde el Estado que justamente logre incentivar y motivar a que el sector privado se comprometa con sus universidades, especialmente en las regiones. Aquí de nuevo aparece un problema del centralismo, pero que se comprometa con sus universidades, no solo para decir qué linda universidad tenemos, sino que efectivamente aportando recursos para que esa institución tenga respaldo financiero y a futuro se haga un nombre en el campo de la investigación. Y el Estado, evidentemente, tiene que apoyar, tal como lo dije, lo vuelvo a reiterar, tiene que apoyar de manera decidida, de manera entusiasta y concreta a sus instituciones.
no con un interés tipo político de corto plazo, sino fundamentalmente pensando que estas son las bases del progreso y el desarrollo de las comunidades. ¿Qué otras preguntas? A ver, todavía tenemos tiempo. Hay otras que se parecen. A ver acá. Hay algunos comentarios que también son interesantes, como de Kirk Douglas, de Perú. Me imagino que no es el hijo de Michael Douglas. Y dice que la sostenida expansión de las universidades públicas hasta finales de la década de los 70 significó también la ausencia o debilidad de mecanismos de regulación por parte de las agencias gubernamentales, lo que dio por resultado un crecimiento descontrolado de muchas universidades públicas y estatales federales. Los desafíos de la universidad, por lo tanto, los desafíos de la universidad pública en América Latina y el Caribe debieran apuntarse a hacerse cargo de ese fenómeno. Acá hay otra. El tema de la burocracia y el clientelismo sigue dominando las universidades. ¿Cómo abordar eso? También una pregunta muy interesante. Dice, crean una dificultad para realizar un doctorado. No se ven en la historia de la investigación y la producción de los candidatos, solo si parte de su grupo. Esto es una gran barrera para impulsar la investigación en América Latina. Bueno, yo creo que ahí tenemos ese gran desafío de pasar del clientelismo hacia la meritocracia. Y en ese sentido, de nuevo otra vez, el Estado o organismos tan poderosos en términos de opinión como el mismo CLAT, tienen que ir orientando este tipo de prácticas que son incorrectas. Yo siento que las universidades, por ejemplo, tienen que transparentar todos sus procesos de selección y también todos sus procesos de jerarquización de los académicos. El tema de la transparencia es fundamental. Muchos países están avanzando en eso. El caso de Chile, las universidades del Estado prácticamente publican todo y tienen la obligación porque está por ley. Sin embargo, desde mi perspectiva, ese sistema todavía está incompleto porque las universidades privadas no tienen la obligación de transparentar nada. Y eso me parece que no es correcto. Las universidades, todas independientes del dueño, sirven a la sociedad. Como ha quedado de manifiesto, tienen como propósito satisfacer necesidades históricas y de fondo que tienen las comunidades. Y por lo tanto, tienen un imperativo de mostrar la manera y la forma como operan. Entonces, cuando Almir se queja de que hay burocracia y clientelismo y finalmente eso dificulta la posibilidad de ingresar a un doctorado, de ingresar a un grupo de investigación, bueno, hay que exigirle a los programas de doctorado, hay que exigirles a las universidades los criterios lo más detallados posible que se utilizan para justamente hacer las clasificaciones. En el caso de la investigación, por lo menos la experiencia que yo tengo, en general se ha avanzado mucho en eso. Cuando uno envía un artículo científico a una revista, las buenas revistas funcionan con el doble ciego y hay criterios que se te establecen. Es decir, ahí no hay ninguna posibilidad de que el evaluador conozca al autor y por lo tanto ninguna posibilidad de que exista una influencia para decir, oye, mira, este tipo me cae bien o me cae mal, por lo tanto le hago un buen o mal informe. En los proyectos de investigación, por lo menos los que yo he postulado tanto a nivel local como a nivel internacional, también los criterios están debidamente parametrizados. Y cada elemento del currículum va teniendo un puntaje. Las ponderaciones son debidamente conocidas de manera previa. Por lo tanto, incluso uno sabe preliminarmente qué puntaje puede obtener en ese proyecto de investigación al cual postula. Los procesos de jerarquización en las universidades, sobre todo las públicas,
en general también son bastante transparentes. Hay reglamentos donde se van estipulando cada una de las variables y los factores que se ponderan y qué ponderaciones tienen. Por lo tanto, también uno podría predecir a partir de los méritos que ha acumulado curricularmente cuál es el puntaje que va a obtener finalmente. Y eso mismo debiera estar súper claro en el caso de los programas de posgrado, en el caso de los programas de doctorado que menciona este amigo Almir, que no colocó de qué parte es. ¿Estamos en la hora? Gracias, Francisco. Sí. Francisco, muchísimas gracias. Justamente está en el tiempo, los 45 minutos se han cumplido. Hay muchísimas preguntas que quedaron en el tintero, pero sabemos que por el interés y la forma tan pedagógica que has articulado tu discusión, ha generado este gran interés de parte de los asistentes. Muchísimas gracias a los participantes, no se preocupen, les vamos a pasar los datos de contacto de Francisco para que siga esta conversación, pero también, y a petición de ustedes mismos, en los próximos días vamos a estar circulando, les vamos a enviar por correo electrónico la base de datos con todos los registros de esta webinar, para que ustedes mismos, con Francisco también y todas las instituciones implicadas, compartamos y tengamos información y compartamos todo tipo de datos y posibles investigaciones o estudios con estas personas o con ustedes que han demostrado un interés muy particular y muy alto sobre la disertación del profesor Francisco Ganga. Bueno, de nuestra parte, además del agradecimiento profundo a Francisco Ganga por esta interacción que sabemos es de gran trascendencia para CAF, para el CLAD, para la Universidad de los Lagos y de manera particular para todos los amigos que han estado conectados desde distintas partes de la región y del mundo. Creo que nos coloca, Francisco, en la línea de una reflexión muy importante a partir de los tópicos que ha compartido con nosotros y que precisamente tiene que ver con el gran desafío que tienen los países del mundo y de manera muy particular los países de América Latina. Y es precisamente el desarrollo sostenible, ese gran compromiso que ahora con los objetivos de desarrollo sostenible tenemos todos. Y entender que si no hay sinergia entre administración pública, entre Estado y universidad, no va a ser posible contar con la capacidad que se requiere para echar hacia adelante todo esto. Nosotros incluso decimos desde el CLAD que esta sinergia entre Estado y universidad tiene que construir, tiene que generar el servidor público del siglo XXI, que no es solo el servidor público capaz y honesto, sino un servidor público responsable y comprometido socialmente. Es decir, que todas estas características tienen que aunarse para configurar a este trabajador del Estado que tiene el compromiso de eliminarla, apoyar en la eliminación de la pobreza, la eliminación de la desigualdad y sobre todo en el logro de ciudades más seguras, con un efectivo combate al crimen organizado y un efectivo combate a los impactos que causan los desastres naturales como consecuencia del cambio climático. Entonces todo esto nos ayuda definitivamente a reflexionar en esa dirección. Hemos tenido, como advertimos al inicio, la conexión de unos 85 usuarios en todas partes de la región, pero también hemos acumulado la presencia de más de 300 personas en conexión masiva, como lo han propiciado algunos países y algunas instituciones públicas y universidades y organizaciones sociales. Un placer inmensísimo haber estado con ustedes
Un placer inmenso haber contado con los coauspicios de CAF para esta actividad. Un placer inmenso, Francisco, que tú hayas sido el conductor académico de esta actividad. Aquí agradecerles también a los amigos en la Secretaría General del CLAD, a José Vázquez, quien es responsable de que podamos llevar a cabo desde el punto de vista tecnológico esta actividad. También agradecerle a Nelson, quien es el responsable técnico, agradecer a Diana Costa, que también está acá, son las personas que ustedes no ven en pantalla, que es la responsable de que esto se esté redifundiendo a través de nuestras redes sociales. Bueno, y agradecer a Lionel. Lionel es uno de los pasantes que tenemos acá en el CLAT, en la Secretaría General, un joven estudiante que está acá también aprendiendo y ayudándonos a nosotros con relación a todos estos temas. Así es que agradecimiento profundo, y creo que Francisco Ganga es el que va en definitiva a despedir esta conexión, y por eso le estamos pasando el micrófono. Lamentablemente su imagen se ha congelado desde hace un buen rato, pero por fortuna lo hemos estado escuchando de forma perfecta. Francisco, te paso los micrófonos agradeciendo amigos, a todos una vez más. Solo me resta agradecer profundamente esta posibilidad de haber compartido con ustedes. Infinitas gracias también a ya grandes amigos como lo son Gregorio, suma cierto Nelson, y por supuesto ahora Cristian también, que interactúa con él virtualmente. No me cabe ninguna duda que estos espacios son totalmente necesarios y son los que finalmente permiten que nuestras sociedades avancen con un paso mucho más sólido. Yo me siento extremadamente complacido de haber sido invitado, y desde ya me pongo a vuestra disposición, porque en definitiva el conocimiento no es para que uno lo guarde de manera egoísta, sino muy por el contrario. El conocimiento se tiene que compartir, y a medida que uno comparte e interactúa con otros colegas, con otros amigos, se hace vívida esa premisa que todos los filósofos de la antigüedad señalaban, no solamente Sócrates, sino que cuando uno revisa el resto de los filósofos, Platón, Descartes, a medida que uno va aprendiendo ciertas cosas, se va percatando de que efectivamente sabe muy poco de esas cosas. Y cuando uno comparte estas cosas con otros colegas, ese principio se hace aún más vívido. Por lo tanto, esta interacción para mí es de un tremendo aprendizaje. Los comentarios, las opiniones y las preguntas han resultado tremendamente enriquecedoras, y no tengo ninguna duda de que estamos caminando por esa vía correcta para lograr este sueño que tantos han tenido a través de la historia. Que en algún minuto nuestra Latinoamérica querida, soñada, pueda pisar el umbral del desarrollo, y que definitivamente seamos países que progresemos mancomunadamente de la mano como buenos hermanos. Muchas gracias.